Vamos a calcular probabilidades utilizando tablas de contingencia. Pero primero vamos a entender qué es una tabla de contingencia. Es una tabla que se utiliza para registrar o organizar información de dos o más variables y generalmente son de naturaleza cualitativa. Veamos el siguiente ejemplo. La tabla muestra los resultados de un examen de acuerdo al tiempo de estudio dedicado. Acá podemos ver que tenemos para el tiempo de estudio dedicado tenemos tres categorías que sería poco, suficiente y mucho, además de la condición de los estudiantes como aprobados o reprobados. También tenemos un total para cada una de esas categorías y un total general. La primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que un estudiante apruebe? Entonces vean que eso es un caso de probabilidad clásica, dado que lo único que necesitamos es la cantidad de casos favorables, es decir, cuando el estudiante aprueba, que en este caso serían 100, y el total de casos posibles, que serían 160. Entonces, la probabilidad se calcula como 100 sobre 160, que sería 0,625, es decir, un 62,5% de los estudiantes aprobó el curso. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que un estudiante apruebe y dedique poco tiempo a estudiar? Observen que esta ahí significa que es la intersección de esos eventos. Entonces, vamos a decir que vamos a calcular la probabilidad de que el estudiante apruebe y haya dedicado poco tiempo. Eso, como son eventos dependientes, se calcula como la probabilidad de que ocurra el evento A por la probabilidad de que ocurra el evento P, que de poco tiempo, dado que ya aprobó. Entonces, sustituyendo los datos, la probabilidad de que ocurra el evento A, es decir, la probabilidad de que el estudiante apruebe, serían 100 de 160, ¿verdad? Luego, la probabilidad de que el estudiante haya dedicado poco tiempo, dado que ya aprobó, eso significa que de los que ya aprobaron, ¿cuántos dedicaron poco tiempo? Entonces, de los 100 que aprobaron, ¿cuántos dedicaron poco tiempo? Eso sería 20 sobre 100. Multiplicando, esto nos daría un octavo, es decir, 0,125. Es decir, un 12,5% de los estudiantes que dedicaron poco tiempo lograron aprobar. Sin embargo, una de las fortalezas que tienen las tablas de contingencia es que nos permiten visualizar muchísimo más información y en este caso aplicamos la definición de la intersección de los eventos, pero en la tabla de contingencia se podía observar esta información mucho más simple. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, ¿cuál es la probabilidad que un estudiante apruebe y dedique poco tiempo a estudiar? Entonces observen que los que aprueban y dedican poco tiempo a estudiar son solamente 20. 20 con respecto a ¿cuántos? Al total, que son 160. Entonces, eso nos daría la misma cantidad, 12,5%. Es ahí donde se ve la importancia o la utilidad de las tablas de contingencia.